El día de hoy me encuentro en la mejor universidad pública de los Estados Unidos, la número 1, en Los Ángeles, California, y se llama UCLA. O bueno, también conocida como UCLA. Y el día de hoy vamos a recorrer todo su campus y las instalaciones para saber qué la hace tan importante y superior a las demás. Y al fin voy a descubrir si podré o no revalidar mi título de dentista de Cuba, que lo tengo guardado y empolvado del viaje. Algo sumamente importante que quiero decirles sobre esta universidad: aquí fue donde se hizo la primera transmisión del internet, es decir, el internet surgió aquí, precisamente en esta universidad en 1969. Fue donde se hizo la primera transmisión hasta otra universidad, la Universidad de Stanford. Gracias a esta universidad, el día de hoy ustedes me están viendo a través de un teléfono, de una pantalla, de un televisor. Así que fíjense lo importante que es. Bueno, para conocer un poco mejor la ciudad, el día de hoy tenemos un anfitrión y es mi amigo Efraín, que nos va a contar un poco más de su escuela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín, soy odontólogo mexicano y actualmente estoy haciendo una residencia en odontología restauradora aquí en la Universidad de California, Los Ángeles. Soy un odontólogo internacional, o como dicen aquí, Foreign Trained Dentist. Una de las razones que estoy yo en el programa es obviamente porque como inmigrante profesionista de mi país, yo quería seguir estudiando, quería seguir practicando mi carrera, y una de las opciones que yo tenía era obviamente entrar a este programa, hacer lo que yo quería, y actualmente es lo que estoy haciendo para poder yo tener licencia. ¿Pero por qué se considera la universidad pública número 1? La universidad se considera la universidad pública número 1 de los Estados Unidos. Es más considerada una universidad de prestigio o del top 3 por el número de cantidad de investigación y de aportación que hace a través de la investigación a la sociedad. No precisamente porque la excelencia académica, que sí existe, pero además esa excelencia académica aporta mucha investigación a través de los estudiantes, a través de los faculty members, que son de renombre mundial. Al final de cuentas, la corona que se puede decir que UCLA tiene es a través de su investigación. Miren, allá todas estas personas que están viendo ahí son personas que se están graduando y se están tirando fotos aquí en la universidad. Los estudiantes que ya están en la carrera, los que están haciendo sus carreras, que están en grupos estudiantiles, les dan tours a través de la escuela para que ellos la tomen como opción para estudiar aquí. Bueno, ahora mismo estamos en una parte que Efraín me cuenta que es su lugar favorito. Es una parte donde todos los estudiantes vienen aquí a tomar sus clases online cuando tienen una clase online y tienen una clase después que tienen que estar presencial. Hay una parte donde hay músicos, o de pronto los estudiantes de audiovisual están grabando algo. Ves todas las diferencias culturales de todos los estudiantes de todas partes del mundo. Entonces, la energía que se siente cuando pasas por aquí, cuando todos los estudiantes están, es bonita. Y si te fijas, has mantenido también la naturaleza. Ellos dicen, yo nunca sé exactamente en qué parte, pero la película de Oppenheimer fue grabada, unas escenas fueron grabadas allá. Wow. Entonces, luego de pronto vas a ver gente graduada de aquí de UCLA que se están tomando fotos de antes de su boda, y se vienen a tomar aquí las fotos como parte de la experiencia de que vinieron aquí. Y también vas a ver tours como el de toda la gente que está ahí. Sí, miren. Y hay gente de la escuela que se dedican exactamente a hacer eso, a explicarle a la gente, porque es parte del turismo de venir a Los Ángeles, visitar a la escuela de la Universidad de California en Los Ángeles. Lo que me encanta de las cafeterías de aquí es que vas a ver todas las marcas de restaurantes que ves en la calle, en un centro comercial. No voy a decir marcas, pero aquí todas están. Entras y es como un centro comercial chiquitito para nosotros. Entonces nosotros como estudiantes pues tenemos la opción de elegir. Si quieres un Subway, pues vas, te compras un Subway. Si quieres un Panda Express, todas las opciones están para que desayunes o comas. Welcome to UCLA. Esta es la cafetería principal, dice Efraín, su favorita. Vamos a entrar a la cafetería principal de la universidad. Cuando son las 12 del día, si ven estas líneas aquí, estos separadores para hacer líneas, o sea, se hace como una serpiente y sale hasta afuera de la cafetería. Muchas personas, muchos estudiantes. Es muchísima gente la que viene aquí a desayunar, y pues está llenísimo. Ahorita está vacío porque no están en clases, pero se llena. Esto es una locura. Wow. Acabo de ver un señor
ese señor tiene como 50 años por ahí. Sí. Corriendo. Un poquito más. Aquí las personas, así como él, también estudian. Es decir, él es estudiante aquí también de la escuela. Sí, aquí vas a ver personas de todas las edades. Wow. Sobre todo personas más dentro de los 28 a 40 años. Tengo una compañera que tiene más años que eso, no voy a decir la edad. La edad es prácticamente los que son más jóvenes son los que son menos comunes. Wow. Tengo esperanza entonces. Muchísima. Al final de cuentas en la vida mucha gente se realiza sus carreras y quieren cambiar, quieren tener un cambio y adaptarse a las cosas nuevas, entonces vienen aquí a UCLA a tomar otro posgrado, otra maestría, un doctorado. Entonces ya las edades son diferentes, están en otras etapas de la vida, pero como volver a la escuela es parte como un cliché de decir, ok, tienes que terminar a los 24, a los 26 tienes ya que tener muchas cosas. En realidad la vida no es así. Creo que las personas que estamos aquí rompemos el molde y regresamos a estudiar, a encontrarnos otra vez en nuestra carrera, y entonces eso hace que sea muy diverso los compañeros que tienes en el salón de clases. En mi caso yo tengo 8 años de experiencia en mi país, en México, de trabajar como odontólogo, y tengo compañeros que tienen 20, 25 años. Uno de ellos se graduó exactamente 4 meses antes de que iniciara el posgrado con nosotros, entonces la edad no es un problema, hay que dejar de tener miedo al tiempo. Sí, y es que realmente este video va a ser muy inspirador para mí. Yo sí venía con ese cliché tipo, ya yo tengo 29 años, ya mi tiempo de estudio pasó, ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder revalidar mi carrera porque, ay Dios mío, estudié en Cuba y ahora estoy aquí y ¿qué hago? Y entonces venir aquí es como que me ha dado demasiadas esperanzas, ¿sabes? He recuperado nuevamente la esperanza y decir, sí puedo, aunque tenga 30 años, aunque tenga 32, aunque tenga 34, puedo venir, puedo retomar mis estudios, puedo revalidar mi carrera. Ay, muchísimas gracias de verdad por eso. Dice Efraín que todo esto aún es parte de UCLA. Aquí está el hospital de UCLA. Y es uno de los mejores del país y el mejor de California. Este es el hospital y la gente viene a atenderse aquí, o quienes se atienden aquí. Son mucho más que gente que es referida, pacientes que tienen ya condiciones médicas que son más complejas. Es un hospital de alta especialidad. Entonces no se vienen aquí a tratar de una gripa, sino ya vienen con cosas muy complejas a tratarse. Todo está tranquilo, parece que nada está pasando, pero en realidad todos los estudiantes llevan un mundo de cosas y de assignments que hacer. El único lugar donde se vuelve un caos es la cafetería, porque creo que tal vez todos están con mucha hambre. Sí, porque les cuento, estamos hoy día sábado, entonces eso es algo que me causa también mucha curiosidad. Los sábados también los estudiantes están aquí estudiando y todo. Algunos sí, porque vienen a completar sus tareas que les dejaron en sus clases entre semana, o tienen proyectos que ellos independientes están trabajando, están haciendo investigación, o simplemente a algunos les gusta tanto que vienen a socializar entre ellos en los jardines o a estudiar en la biblioteca. Todo está abierto casi prácticamente 24/7, y el único momento que se cierra la biblioteca o la escuela de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Está cerrado. Decir que los domingos también está abierta la universidad. Sí. Todo eso en Cuba yo no lo viví nunca. Podemos entrar con la tarjeta, entonces nada más cada puerta que esté para entrar cerrada, sí, ponemos la tarjeta y ya sabemos. Entonces es una manera de ellos de saber quién fue la persona que entró, y en las cámaras están viendo quién es la persona que está ahí, y hay que seguir las reglas, porque a veces entras al salón de clases, al laboratorio. Hay un control, sí. Hay todo un control. Ahora mismo estamos en camino, llegando ya estamos aquí a Westwood Village, y me está contando Efraín que esto realmente no forma parte de la universidad, pero sí fue creado para los estudiantes. Si ustedes se fijan, acá hay muchas marcas, todo lo que tú te irás a comprar de comida, restaurantes. El primer cine que se hizo de Hollywood está aquí, y cuando son las premieres de películas muy grandes, justamente es aquí donde está. Estamos a una calle de distancia. El cine ya está muy viejo porque fue el primero que abrieron, pero también es parte del Westwood Village. Por acá te puedes encontrar todo el tiempo estudiantes caminando. De hecho, lo pueden ver alrededor mío, están delante de mí. Toda esta zona está repleta de estudiantes porque como es pegadito aquí a la universidad, y como les cuento, es un área que está diseñada para que los estudiantes puedan estar aquí, puedan venir a comer otras cosas diferentes. Ahí dice Campus
UCLA. Tengo Sí. entendido que aquí está la tienda de la merch Sí, de la escuela. esa es una solamente de las stores. Adentro del campus, adentro del main campus está la escuela, la tienda más grande. Y afuera de la escuela, en las diferentes facultades, hay una tienda chiquita. Por ejemplo, en School of Dentistry tenemos nuestra tienda chiquita que Wow. venden ropa y todo, pero ya es más específico de nosotros, donde dice UCLA Dentistry, así de cada es decir, facultad. de cada facultad. Y entonces aquí los estudiantes igual vienen a comprar las ropas. Sí, Sí. pero esta es como ya está más fuera del campus, esta es más que nada para los turistas. Puede ser cara porque está hecha por marcas grandes, deben tener un patrocinio porque la ropa está por Nike, Under Armour y Lululemon. En la universidad te lo puedes encontrar al mismo precio que aquí o varían en los precios. Sí, es el mismo precio, no Ah. los cambian. Es otra parte de ingresos de la escuela. Todo es el mismo precio que vas a encontrar. A Ok. veces hay descuento para nosotros los estudiantes, pero no todo el tiempo. Y entonces esta que tú tienes puesta, ¿te la dio la escuela como parte de que eres estudiante o la compraste tú mismo? No, yo la compré. Vale. Todo, incluso los uniformes, todos los tenemos que comprar nosotros. Ah, Es una escuela pública, pero al final creo que también es una escuela pública que hace mucho negocio con los estudiantes porque todo lo cobran, absolutamente todo. Incluso esta tarjetita que está aquí como identificación son $23. Tal vez no sea mucho, pero te sigue costando algo. Sí. Ese es el primer cine que te dije vean que el hay. cine acá. Y hacia allá hacia abajo podemos ir a desayunar. Ok, ahora sí vamos a entrar a la tienda que está dentro del campus. Es la tienda principal del main campus de UCLA y aquí es donde vamos a encontrar toda la mercancía, desde suéteres, playeras, todo lo que el UCLA tenga como marca, sobre todo cuando inicio del ciclo escolar, a los papás que vienen con sus hijos a comprarse su playera porque se sienten orgullosos que Wow. sus hijos están aquí, entonces se compran su playera que dice UCLA Dad, UCLA Mom. Vamos a ver qué tan cara es la ropa de UCLA. Para que lo pongas en tu cuarto, mira. Que todos lo ponen en su pared hacia atrás. Que están estudiando y lo ves atrás en su, en su cuarto. Estos banderines. Esto es, no sé, como que te pongas más creativo. Lo puedes poner como en tu escritorio y esto lo cuelgas de algo así. Ya está. Todo esto es muy nuevo para mí, de donde vengo yo, desde Cuba. Nunca había visto que, ¿sabes?, el nombre de una escuela tuviera, ¿saben?, una marca en sí de la que tú pudieras comprar tus bolsos con el nombre de la escuela, banderas, mira las gorras, los pullovers, incluso hasta pomos del agua. Vasos similares a los de Starbucks. Ay, sí. Y todo, absolutamente ¿Y todo. los precios? Porque no veo los precios. Los precios no sé dónde están. Por lo regular se los ponen aquí abajo. Caballero, miren las gorras, qué lindas, de UCLA. Mira, y dice Dad, como que es para tu papá, ¿no? Este es para sus papás, que su papá se la ponga y se siente orgulloso que su hijo o su hija esté estudiando en UCLA. También hay del hermano, la hermana, el sobrino. Y UCLA Bruins es como la manera que se le llama a los estudiantes por el oso que representa la mascota de la escuela. Es una manera distintiva. Miren lápices aquí, igual con el oso. Y que dice UCLA. Miren esta que linda, en color verde. ¿Cuánto es que cuesta? ¿Cuál es el precio? Sí. Cuesta $52. No está nada barata. No. Pero es Champion. Esta es Champion, pero ahí están las Nike, ahorita vamos. Y están todas las sudaderas como la mía, pues están en todos. Esto es muy clásico y muy típico de las universidades americanas que los estudiantes se pongan sus suéteres con el logo de la universidad. Una manera de decir a la sociedad que estamos estudiando ahí o que fuimos alumnos de esa escuela y de sentirte orgulloso del logro de que perteneces a esa institución que probablemente tiene mucho prestigio y por eso hay muchas opciones y prácticamente es muy sencillo porque nada más dice el nombre, el año y el nombre de la mascota, pero representa mucho. Miren los ositos. Y estos son como para los que se van a graduar este año, Class of 2024. Wow. Mira, ¿y estos son para los hermanitos pequeños o qué? Sí, para los chiquitos de la casa. Por si algún estudiante tiene un hijo, le compra a su hijo esto. Desde niño los dice que se pongan. Miren, esto está para los bebés, caballero. Miren estos guantecitos y gorritos. Madre mía. Mira ese.
A ver el precio también. $22. $22. Y Miren, vas- este es Nike, cuesta $70. Básicamente nada más tiene el logo ahí. Los balones y estos de este tipo también. Esto es como para cuando vas a un lugar que hay seguridad y no tengas que abrir tu bolsa, entonces ya están viendo todo lo que llevas adentro. Prácticamente casi todas las marcas que hacen como colaboraciones con las tiendas y tenemos todas las libretas de muchas carpetas muy monas. Todos dicen UCLA. Las personas que vamos a ver trabajando en la tienda son estudiantes de la escuela que trabajan tiempo compartido. No todos lo hacen, pero los que probablemente quieren tener dinero extra o porque sus becas no les alcanzan, trabajan en la escuela, en el campus, y el campus o la escuela les ayuda a que encuentren un trabajo y están compartiendo sus estudios y trabajando al mismo tiempo. Dice Irving que todos estos estudiantes que están aquí es porque van a aplicar a la escuela ahora. Esta es la mascota que identifica a UCLA, es un oso marrón, como están viendo, pero en inglés. Y pues lo van a ver en todos lados, desde la merch, la ropa, desde todas las cosas. Incluso hasta cuando los diferentes deportes que se practican en esta universidad y van a competir a otras, son identificados por esta figura, por esta mascota. Sí, es la mascota de como cada universidad tiene y están prácticamente en todas partes. De este lado tenemos un sí. campo que es Por donde la juegan izquierda. el fútbol americano, y de este lado de acá tenemos el May Building, que sería como el edificio principal. El primer edificio que construyeron cuando se inició la universidad y todavía aún se conserva, ahí ahora es más que nada se utiliza como auditorio para las graduaciones. Yo no he entrado todavía nunca. Si ves los toldos blancos, los utilizan para eventos. Por ejemplo, yo en mi caso México, si el 5 de mayo la escuela organiza, la organización hispana hace algún evento para celebrar a todos los estudiantes latinos o con raíces latinas. De pronto si hay alguien, los estudiantes de la India les hacen algún evento relacionado con sus culturas, sus países o cualquier otro tipo de evento, justamente aquí es donde lo hacen. Aquí están montando el stage y en la noche esto se convierte en una fiesta saludable. Son muy divertidas, que no parece que justamente son de estudiantes. La escuela se abre mucho a que en realidad sean momentos de recreación buenos para los estudiantes, entonces sí tienen un buen presupuesto y son muy divertidas. Los alumni vienen aquí con sus hijos, que están chiquitos, porque se sienten tan orgullosos de haber egresado de UCLA, que cuando sus niños están pequeños los traen a que conozcan, a que se familiaricen. Me imagino que es una manera de inculcarles, de que vengan a esta escuela desde chiquitos. También acabamos de sentir olor a marihuana, seguro es de los mismos muchachos que están ahí sentados, pero como es legal, pueden hacerlo libremente. Sí, probablemente sí sea de estudiantes, probablemente no, pero estar en una zona que es al aire libre, es fin de semana y hay una graduación, hay un evento, entonces probablemente quieren relajarse un poco. Ahora sí vamos a entrar a mi parte favorita de la escuela como tal, y es donde está estudiando Efraín, que es la parte de odontología. Bueno, lo primero que te encuentras acá es un espacio donde hay 4 elevadores. Hay elevadores por acá atrás y hay elevadores por aquí también. Bueno, acá me he encontrado con Paula, que es una faculty member aquí en la universidad, y entonces más que todo quería preguntarte porque, ¿sabes? Yo venía con mucha esperanza, pero a la vez como he chocado tanto con el sistema, he dicho, va a ser imposible para mí poder retomar mi carrera, poder realizarme como dentista aquí en este país. Entonces cuéntame tú, por favor, si yo y las personas que nos están viendo tenemos oportunidad algún día de, por ejemplo, estar en una universidad tan prestigiosa como esta. Yo creo que nada es imposible, no pienses eso, no hay nada que uno no pueda hacer si uno no se lo propone. Primero que todo, bueno, yo también llegué igual que tú, tratando de validar. Primero venimos con diferentes líneas, muchas veces estamos educados de una forma distinta. La cultura a uno le choca a veces, eso es muy normal, es normal. Nunca hay que sentirse desesperanzado de que por el tiempo que lleva el revisar los guidelines, que son los papeles, revisar los requisitos que tiene cada escuela. Y eso es tanto tiempo como preparar los boards, ¿right? Sí. Yo pienso que lo más importante es tener las ganas, saber de que va a tomar un poco de tiempo, no es de un año para otro. Por favor, los que somos impacientes, nada es ya.
Todo toma un tiempo. Tercero, y lo último, es encontrar a alguien que te guíe. Casi todos tenemos a alguien que nos guió. A veces uno quiere llegar a educarse como international student y allí unirse como D3 o al dental school. Eso es lo que primero tienen que sentarse a pensar. ¿Qué quiero hacer? ¿Ir por el camino regular de ser dentista, US Train, o residency, que es diferente? Y desde allí empezar a estudiar, ver cuáles son las opciones. Casi todo el mundo conoce UCLA, pero lo más importante es la diversidad, y eso es lo que me trajo acá. Bueno, no hay tantos faculties, yo creo que soy uno de los pocos latinos, sí, pero además lo que me gusta es que los estudiantes, la diversidad, la gran diversidad que tú ves es muy linda. Entonces eso es importante porque al final la vida es diversa. Entonces eso es lo que importa. Como profesionales de la salud, uno tiene que enfocarse en eso también. Aquí está todo. Sí, aquí vamos a pasar a llegar a la sala de espera y aquí es donde los pacientes hacen sus pagos. Aquí están las secretarias, obviamente cuando está abierto. Los estudiantes atienden a los pacientes igual como en Cuba. Sí, la escuela ofrece servicios dentales y es como si fuera una práctica privada. La única diferencia es que los estudiantes, el proceso de tratamiento es más largo porque los estudiantes somos revisados de manera meticulosa y el paciente creo que compensa al momento de pagar menos cada tratamiento, pero es exactamente igual, casi como una práctica privada dental. Y aquí pues es la sala de espera donde ellos están esperando a que los llamen a su turno. Por lo regular sí es un poco largo el tiempo que tienen que esperar, aproximadamente como una hora. Están muy cómodos, tienen su aire acondicionado, su televisión, los baños. Sí, mira acá, todo el área está acá. Televisor, asientos, agua. Aquí de la escuela de odontología ellos es el presidente de su año, el vicepresidente. Ah, son los estudiantes. Son los estudiantes mismos, de los grupos estudiantiles. Aquí están tomando un curso de fotografía ahora. Ok, vamos a tratar de entrar a un laboratorio que es el que estamos viendo acá. Por primera vez en mi vida entrando en un laboratorio en Estados Unidos. Aquí vamos a entrar al laboratorio donde practicamos antes de entrar a las clínicas. Aquí nos dan algunas clases, hay un maniquí por cada estudiante, tenemos en el mismo laboratorio todos los materiales y dentro de cuando están dando las clases, desde el escritorio principal están proyectando el procedimiento, la técnica que nos estén enseñando. Entonces ahorita van a ver que hay muchos monitores, es porque ahí se está proyectando lo que el profesor está haciendo con sus manos y nos está enseñando. En mi país se le llama operatoria técnica. Yo cuando estudié esto lo di en segundo año. Ya en tercer año ya nosotros estábamos atendiendo pacientes normal, pero en segundo año sí dimos esto que se llama operatoria técnica, que es con maniquí. Tú te sientas y entonces los dientes son de caseína, no sé cómo suenan los aquí, pero entonces en los dientes de caseína es donde tú hacías las cavidades para poner después las restauraciones, y entonces me imagino que aquí sea exactamente igual. Wow, ¿los dientes son de caseína? No, es acrílico y los dientes están diseñados para que adentro hay caries. Entonces cuando nosotros estamos abriendo el diente tienes que investigar y encontrar dónde está la caries y hacer un diagnóstico si tienes que remover o quitar más caries. Wow, eso no lo sabía. Fíjense como acá tiene un poquitico. Ah, es que está como desgastado. Miren, aquí dice Efraín que es donde el doctor se pone a explicar, ¿cierto? Los doctores toman la clase, está haciendo la clase, él de pronto pues nos está explicando, aquí él está dibujando y está haciendo la técnica de cómo vamos a hacer el tallado, si tenemos que gastar 1 milímetro o lo que quiera que esté explicando. Entonces a través de este proyector él está haciendo un zoom y aquí hay unos micrófonos que los profesores tienen conectados, entonces eso se escucha en todo el salón y ya toda esta proyección se está yendo a todos los monitores que hay. Es decir, cada estudiante está viendo el monitor, ni siquiera tienes que mirarle al profesor. Un pequeñito y ese ya tú lo adaptas aquí como tú quieres, lo abres. Tenemos unos tipodontos que los armamos, los pegamos, ya los cerramos y aquí pones ya tu resto de las cosas y ya puedes trabajar.
Nos colocan todos los guantes, eso nosotros no tenemos que traerlos, nos ponen los guantes y existen modelos grandes para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que nos están explicando y estemos visualizando. Esto es una cavidad mesocluso distal. Sí, Lo llaman así también aquí, ¿verdad? sí, pero este es un onlay, una onlay prep. Tenemos más material de yeso para tomar, cuando tomamos algunas impresiones, aquí tenemos suficiente. Esto no es normal en un consultorio privado. Eso es como son muchos estudiantes, entonces las cantidades son más grandes. Ahora vamos a pasar al otro más grande. Wow. We take a little bit the type of them, just to show her how we take out the type of the nut. ¿Te cabe? Mira cómo se quita. Ajá, mira, sí. Así lo vamos a retirar. Y es bien fácil porque no necesitamos quitar los dientes como tal, sino aquí atrás hay unos imanes y eso hace que se quede pegado en el maniquí. La tiendita aquí nos venden dientes. Es decir, que venden los dientes para practicar. Sí, entonces si tú estás aquí, por ejemplo, que es fin de semana y la tienda está cerrada, Y hay fresas también. y hay fresas, y hay los dientes de todos los dientes que necesitamos, los Con un números. caramelito. La fresa, por si ustedes no saben, es como la piececita con la que se desgasta los dientes. Se le llama fresa. Y pues ahí están los dientes con sus fresas, sí. Y aquí ya lo presiones, pones el número del diente que tú quieres, de la marca, de lo que tú estás haciendo, y ya nada más pagas y va a salir aquí abajo. Esta pregunta va a sonar un poco cómica. ¿Cuánto cuesta un diente? Los dientes depende de la marca que estés utilizando. Por ejemplo, Acadental cuesta aproximadamente $3 y los dientes que utilizas para practicar para hacer los exámenes de licenciatura, si tienen la caries adentro, puede costar hasta $26 o pueden costar $17 cada uno. Entonces, si te equivocas en uno, ya gastaste $26. Wow, es decir, que todas estas muchachas que están aquí estudiando ahora mismo con esos dientes fue porque pagaron esos dientes para poder estar estudiando. Sí, y aproximadamente para que estés en buen nivel para poder hacer el examen, debes practicar aproximadamente entre 100 y 200 dientes. Pero no sabía. Sí, y eso es solamente los dientes, sin contar el material extra, el material para resina, las fresas, el material para los cursos de educación, los libros, todo lo que esté involucrado al tratamiento que estés haciendo lo tienes que comprar, te equivocas muchas veces y lo tienes que volver a comprar, entonces por eso es caro ser estudiante de odontología. Ok, con una bata de médico por primera vez. No, pero con esta no trabaja, No es de ¿cierto, laboratorio. ¿no? Esta es de laboratorio. Es Bueno, porque esa bata está hecha para que te haya un incendio, te cortes o algo, te proteja. Por eso es de este color y la tela. bueno, ahora vamos a entrar a la biblioteca como tal de la Facultad de Odontología. Los pueden reservar y podemos ir a estudiar como más privados en grupo. Y los que están aquí solamente están haciendo como tareas. Ahí está una impresora, aquí están los snacks, están pizarrones si ellos quieren practicar, si quieren transmitir o algo en vivo en sus cuentas de internet que también lo hacen. Y en esta parte de acá no podemos pasar porque están estudiando y el sonido está prohibido. Aquí son todos los pisos del directorio de la biblioteca. Cada piso es por una letra. Tienes que fijarte exactamente cuál es la letra junto con el número para después buscar entre cada pasillo donde está el título del libro que tú quieres leer o quieres estudiar. Hemos salido al piso 8. Dice que todos estos pisos están completamente llenos de libros y ya lo pueden estar mirando aquí. Es decir, que tú vas al piso realmente que tú quieras escoger donde esté el libro exactamente que tú estés buscando. Y por supuesto, toda esta información también la puedes encontrar de manera online. Bueno, yo que vengo de Cuba, igual que Efraín que viene de México, siendo hispanos, nosotros muchas veces nos ponemos como trabas. Por ejemplo, yo que pienso como que puede ser imposible llegar a venir a estudiar en una escuela así. Y es que hoy Efraín me ha devuelto como las esperanzas, ya que me ha dicho que incluso están necesitando muchos hispanos lo que es aquí. ¿Es cierto? Sí, mira, más que nada es saber que las escuelas de Estados Unidos, sobre todo en el área de la salud, necesitan muchas personas hispanohablantes porque la mayoría de los pacientes que llegan son personas que no hablan desafortunadamente el inglés y el español ahora convirtiéndose más como una segunda prácticamente lengua oficial
en este país, Estados Unidos. Entonces se necesita que más estudiantes de personas profesionales que hablan español apliquen a las escuelas. Si emigran, lo intenten y crean que nosotros podemos y tenemos un lugar. Las escuelas ya se dieron cuenta que tenemos una educación buena en nuestros países, que somos una parte importante del factor de trabajo, que también es justo, que está bien, pero que no solamente estamos destinados a trabajar en el área de limpieza o en el área de las cafeterías, en el área de carga, en las secretarias, sino que nosotros podemos tener roles principales de liderazgo, de directores, de faculty members, de estudiantes sobre todo, y que nosotros los hispanos debemos creer que sí lo podemos representar, y de que prácticamente los límites que nos ponemos son cosas culturales que nosotros mismos nos creemos por la manera que hablamos entre nosotros, y cosas que no nos damos cuenta que de talentos que nosotros mismos tenemos. Entonces creo que es importante que dejemos de quitarnos nuestros propios prejuicios, a ver la diversidad de las otras culturas y ver cómo ellos están emigrando a este país y los métodos que ellos están utilizando, las otras opciones que ellos están utilizando para emigrar, y saber que una de esas opciones es a través de ser estudiante. No quiero hablar a través del privilegio, pero decir que sí se puede que consigas trabajar y ejercer como hispano, y que es algo que se necesita bastante en este país. Bueno, Efraín, quisiera preguntarte cómo fue tu proceso. Explícanos a nosotros cómo fue tu proceso para poder estudiar aquí. Otra duda que quizás muchas personas se estén preguntando es el tema de las becas. Para poder estudiar aquí, una beca y no autofinanciado. Yo debo decir que fui afortunado porque fue un proceso rápido. Es un proceso que en tiempo total a la mayoría les cuesta 2 o 3 años. Yo ya sabía inglés, mi estatus legal fue diferente, yo pude hacerlo más rápido. Yo apliqué prácticamente a un programa de lo que yo quería estudiar en UCLA, y afortunadamente me llamaron la primera vez a una entrevista y la primera vez me aceptaron. Pero las opciones que existen para todos los que son odontólogos y quieran ejercer y practicar en este país, están programas específicos para nosotros, que es el Advanced Standing Program, es donde vas a revalidar prácticamente como odontólogo general, y están los programas de especialidad como el que yo estoy haciendo, y los dos, cada uno tiene un proceso de aplicar. Uno es a través de CAPIT y el otro es a través de PAS. La diferencia es que el Advanced Standing Program, para revalidar tu carrera como odontólogo general, te va a dar la oportunidad de ejercer en todos los estados del país, y el programa de especialidad solamente te va a dar la licencia o la oportunidad de practicar en 9 estados. Para eso, antes de que apliques a cada escuela, puedes entrar a las páginas de CAPIT o de PAS para que veas los requisitos, pero los básicos e importantes son obviamente que tengas un muy buen nivel de inglés, porque tus clases y tu manera de comunicarte va a ser en inglés como profesionista, y que pases los Integrated National Dental Boards, que tengas un GPA o un promedio arriba de 3 para que sea competente, que tengas experiencia clínica, o si no tienes experiencia clínica, que tengas al menos cursos que te demuestren tu nivel académico e interés con la carrera. Sí, que tengas interés y que demuestres, o que tengas actitudes con la gente, que puedas conectar con la gente, y pues prácticamente si eres hispano ya llevas una gran ventaja, porque ellos están buscando que los odontólogos hispanos apliquemos. Entonces prácticamente eso es lo que yo quiero transmitir a la gente, decirles que vengan, que no se detengan, que no tengan miedo a aplicar a una escuela estadounidense, que no piensen que ustedes no se pueden ver en la posición en la que yo estoy ya como estudiante, que también se pueden, que la única diferencia que hay entre mí, que ya estoy aquí, es que yo me atreví, que supe solucionar los problemas que se me atravesaron en el camino. Encontré mentores, encontré gente que no me asesoró bien, pero también fueron mis mentores, y supe sacar la mejor de cada oportunidad, y que tengas determinación de hacerlo, tener las ganas de seguir haciéndolo. Es una parte importante y fundamental para este país, que haya más odontólogos hispanos trabajando aquí y ejerciendo aquí, no solo como representantes, pero también que por ofrecer los talentos que nosotros tenemos. Toda la creatividad y talento y potencial que nosotros tenemos no ha sido visto aquí. Bueno, con este video no solo hemos podido conocer la mejor escuela pública, la mejor universidad pública de los Estados Unidos, sino también una historia de éxito de nuestro amigo mexicano. Y pues nada, que me ha devuelto mucho, pero mucho las esperanzas de poder volver yo a retomar mi carrera aquí en este gran país. Espero que el video les haya gustado mucho, y ya con esto vamos a terminar. Chaito. Que me sigan en Instagram, dile. Sí.